Bien, hermano, hoy vamos al momento de escuchar la palabra de Dios. Como el salmista, como Isaías, al ver la gloria de Dios, dice que él se sintió inmundo. Y creo que cualquiera de nosotros, ante la presencia del Señor, nos sentimos así, pecadores. Y él sintió su culpabilidad, pero la misericordia de Dios fue extendida hacia él, porque dice que un ángel del altar donde se hacía el sacrificio extendió unas tenazas y sacó un carbón encendido y lo pasó por sus labios. Y la parte que me gusta de esta historia de Isaías es que después de que el carbón es pasado por su boca, le dice el ángel: tu pecado te ha sido quitado, te he limpiado. Y entonces lo que viene siguiente es: entonces oí la voz de Jehová. Y es la parte que a mí me gusta, que solamente podemos escuchar la voz de Dios después de que Dios haya hecho una obra de purificación en nuestras vidas. Y yo sé que aquí estamos personas en la cual Dios ya ha hecho una obra de purificación por medio de la fe en Jesucristo. Por tanto, quiero invitarnos a que pongamos todos nuestros oídos y toda nuestra vista en lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Hoy quiero empezar con el libro de Esther. No sé si lo habrán leído, espero que sí. De todos modos, quiero empezar haciendo un pequeño resumen para tener una idea, una vista panorámica de lo que vamos a hablar, lo que vamos a ir estudiando. Hoy solamente voy a hacer una pequeña introducción. Así que, pero ante todo quiero que veamos. Padre, mi alma te alaba, Señor, y me alegro y me gozo en ti, Señor. Después de haberte adorado, de bendecir tu glorioso y santo nombre, estamos aquí, Señor, para recibir tu palabra. No quiero ser un tropiezo, Señor, sino al contrario, ser un canal de bendición, Señor. Que a través de mi vida tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Que yo pueda expresar y enseñar tu palabra tal y como es, Señor. Te ruego, Señor, que guíes mis pensamientos y dirijas mis palabras conforme a tu voluntad, Señor, revelada en tu palabra. Confío en esto, Señor, que así será. Y te doy las gracias de antemano, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, el libro de Esther forma parte es el último de los libros, se podría decir, históricos. Está después de Esdras, Nehemías y por último viene Esther. Antes de se podría decir, de los libros poéticos, de los cuales son Job y Salmos y el Cantar de los Cantares. ¿Sí? Y la trama de esta historia tenemos en este libro 4 personajes, o quizás hasta 5, los personajes importantes. Quiero nombrar cada uno de ellos. Hablamos primeramente del rey. Hay un rey, el rey de Persia. Su nombre, bueno, aquí a suero, es el rey Jerjes I, históricamente hablando. Este rey era un rey bastante arrogante, que perdió su batalla ante Grecia. Grecia lo derrotó. Y era un hombre que, como todo rey, tenía mucho poder y autoridad. Y emitía leyes a veces sin pensarlo. La historia relata grandes cosas de él, las cuales vamos a estar viendo más adelante, que son hasta a veces caen en la ridiculez. Pero bueno, a veces la locura o el tener tanto poder nos lleva a cometer y hacer actos locos, se podría decir. Nos hacen perder muchas veces la razón, la vanagloria y el mucho poder. La segundos protagonistas de esta historia son 2 mujeres, 2 reinas. La primera de ellas es la reina Vasti, una reina gentil, la cual cuando el rey le da una orden y le invita a salir, le dice: ven para que mis amigos o todo lo que ella le había invitado en una fiesta
puedan ver la hermosura de esta mujer, de la reina, y que salga con su corona puesta. Algunos teólogos antiguos dicen que el rechazo de Vasti, porque ella rechazó salir y presentarse delante del rey y sus amigos que estaban ebrios. Algunos han llegado a pensar de que el rey quiso que ella entrara o llegara solamente con la corona y completamente desnuda. Cualquiera que fuera el caso, lo cierto es que esta mujer no oyó la voz o el mandamiento de su rey, por lo tanto ella fue desechada y se hizo lo que podríamos conocer el primer certamen de belleza registrado en toda la historia de la humanidad, es decir, en la Biblia. Hay un desfile de mujeres para ser escogidas como la reina del imperio persa, por cuanto Vasti es desechada. Y aparece en escena una mujer llamada, su nombre en el idioma hebreo es Hadassah, y en el idioma persa su nombre es Esther, conocido nosotros como Esther, la reina Esther, una mujer judía de la tribu de Benjamín, del linaje de Benjamín, del mismo linaje del rey Saúl. Luego, el otro personaje, y el último, ahí faltan dos más. El otro personaje que entra en escena después de esto es el malvado Amán, un hombre a quien el rey le da todo su poder prácticamente, es el segundo del reino, solamente después de él estaba el rey, y tenía todo poder y toda autoridad para hacer lo que él quisiera. El rey confiaba en este hombre. Y era un hombre tan arrogante que no se contentó con tener la gloria que el rey le había dado o con todo lo que la gente se honraba. Cada vez que él pasaba, la gente se postraba ante él. Pero había un hombre que no se postraba ante él, que era el tío o el primo, se puede decir, de Esther. Este hombre era judío y la escritura dice que los judíos, o el mandamiento que estaba ahí del Señor, aquellos que conocían la ley, que decía que no te postrarás ante nadie, solo ante tu Dios. Para los persas no era nada malo, la gente lo hacía, pero para un judío no. Él no estaba a punto, no estaba dispuesto a negar su fe y a postrarse a un hombre, aun cuando esto le pudiera traer problemas. Ahora bien, Amán es un hombre que trama la matanza no solo de este hombre, sino que al enterarse que era judío, decidió, y teniendo tanto poder, dijo: no solamente voy a matarlo a él, voy a matar a todos los judíos, los voy a exterminar. Quizá le parezca conocido cómo la gente se ha levantado en contra de los judíos. Lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, cuando fueron perseguidos los judíos y fueron prácticamente, no fueron exterminados por la gracia de Dios, pero fueron asesinados más de 6 millones de judíos. Perdón. Con la carrera. Muy bien. Bien, hermanos. Y luego viene Mardoqueo, que es el tío de Esther, el primo tío. Él se hizo cargo. Esther era una mujer huérfana, a quien sus padres murieron y él se hizo cargo de ella. Era una mujer extremadamente hermosa, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar más adelante. Y fue el instrumento que Dios utilizó para traer liberación al pueblo. La ley ya había sido dada. Amán pidió al rey que por favor le diera la autoridad para matar a todos los judíos, y el rey dijo: está bien, sí, ellos son una amenaza para ti y yo te voy a dar tanto dinero para la hacienda del rey. Bueno, le pareció bien al rey, le dio su anillo, salió el edicto o la ley para matar a todos los judíos.
echó suertes para ver cuándo sería. Y en sus suertes fue casi al final de año, o sea, tuvieron 12 meses. 12 meses quizás de angustia para un pueblo al recibir noticias que pronto serían exterminados. Fueron 12 meses de angustia, pero también 12 meses que lo pudieron preparar para prepararse, saber qué hacer. La orden fue dada. Sin embargo, irónicamente, cuando ya se había destinado todo para la muerte de los judíos, este hombre Amán quiso empezar matando a Mardoqueo, que fue la razón por la cual él quiso matar a todos los judíos. Y levantó un asta, un palo para colgarlo allí. Se dice que medía casi 20 metros de altura. Después vamos a hablar también un poquito acerca de eso. Y él pensaba colgarlo, y cuando pensaba colgarlo en el momento, el rey tuvo falta de sueño, tuvo insomnio. Y él empezó a leer en la historia y se había dado cuenta que Mardoqueo había sido un hombre fiel, que había incluso avisado, advertido de que había unos hombres que intentaban asesinar al rey. Y él preguntó si este hombre había sido recompensado. Dijo, no había sido recompensado por nada. Y entonces el rey decidió recompensar a este hombre. Lo hizo a través del propio Amán, aquel que quería matarlo. Y eso fue el comienzo del final de este hombre malvado. Su mujer misma de este hombre, Amán, le profetizó diciendo, si este hombre, delante del cual has empezado a caer, es de los judíos a quien tú quieres exterminar, ciertamente no podrás vencer. Y al final termina la historia con la victoria del pueblo judío sobre sus enemigos. Ese es el resumen, la historia de lo que vamos a ir estudiando en esta semana. Creo que lo vamos a hacer en 3 semanas. En realidad podríamos dividirlo simplemente en 3 grupos. La fiesta del rey, en la cual se emborracharon y llamaron a la reina y la reina no obedece. La fiesta de Esther, y por último la fiesta del pueblo judío, la fiesta de Purim. 3 fiestas, se notan aquí. La fiesta de Purim, ya vamos a hablar acerca de esto, ¿sí? Ahora, este es el resumen, hermanos, de lo que es el libro de Esther. Ahora bien, quiero hacer una pequeña introducción para que tengamos una mente o estemos abiertos a en qué consiste el libro, para que podamos entenderlo un poquito mejor. Ok, el nombre del libro es Esther. ¿De dónde viene? Como le dije, el nombre de la reina era Esther, una mujer judía, pero su nombre en hebreo era Hadassah, que significa arrayán o mirto. Este era un árbol cuyas ramas se usaban en la fiesta de los tabernáculos, y su flor era semejante a una estrella iluminada en el cielo. Ese era el nombre en hebreo de él. Y cuando hablamos de la fiesta de los tabernáculos, hermanos, podemos ver o recordar qué nos trae esto. Juan capítulo 1, cuando dice que el Señor vino y habitó entre nosotros. En el griego hizo su tabernáculo con nosotros. Hizo un tabernáculo. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda que Cristo, Dios, moró entre nosotros en un tabernáculo terrenal. Y habla de redención y rescate. Nos habla de la palabra redención, hermanos. Usted puede decir, bueno, ¿qué significa redención? Es una palabra muy común para usarse. La repetimos, pero muchas veces no hacemos análisis de en realidad lo que significa. Y redención significa un rescate, una compra. Rescatar a alguien que no puede salir de la situación en la que está. En este caso había un rescate de aquellos que estaban vendidos a ser esclavos por causa de la pobreza. Podía venir alguien y redimirlo, es decir, rescatarlo, pagar la deuda de él y sacarlo de esa pobreza. Ese era el Redentor.
Otra obra de redención era cuando el valiente vendía sus tierras y se quedaba sin tierras. Podía venir alguien a redimir, a rescatar esas tierras, pagando el precio y luego para devolvérselas a su dueño. Ese es básicamente lo que es redención, un rescate. Y esto lo que vamos a ver aquí en este libro es una historia de misericordia y redención. Eso es lo que habla el libro de Esther. Ahora bien, como le dije, ese es su nombre, Esther. Ahora, en el término, ya en el nombre, hablando del nombre como Esther, ya es un nombre babilónico. Su nombre puede significar dos cosas. El primero de ellos es estrella. Y quizás debido a lo que les dije, que la flor de Arrayán es semejante a una estrella brillante, como la estrella resplandeciente de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo. Quizás sea por eso, o también puede haberse dado este nombre por causa de su hermosura, en honor a su diosa, a la diosa Ishtar, donde viene el término Esther, de donde viene también el Easter, hermanos, la diosa de la fecundidad. Esa fiesta que vemos aquí que se celebra de Easter viene de la diosa Ishtar, la diosa de la fecundidad, por eso es que se utilizan huevos, por lo fecundo, y un conejo por la fecundidad. La diosa está escondido ahí de un mensaje pagano dentro, y eso lamentablemente se ha introducido en nuestras iglesias. Ahora bien, no voy a hablar de ese tema, simplemente quería hacer una reflexión en cuanto al nombre de Esther, que probablemente venga de la diosa Ishtar debido a su belleza que tenía. ¿Ok? Ahora bien, este libro fue incluido en el canon de aceptación bastante tarde. Muchos rechazaron este libro por varias razones, ¿no? La primera de ellas es porque no se menciona el nombre de Dios en ninguna parte. En ninguna parte del libro se menciona el nombre del Señor. Sin embargo, ha habido personas que han estudiado, la cual estaba viendo, que sí está el nombre del Señor de una manera escondida, es decir, como un acróstico. Cuando empieza a decir palabras, en 4 versículos, en 4 versos, podemos encontrar escondido el nombre de Jehová. Pero directamente no está. Ese es uno. Pero ¿sabe qué? Aunque no está el nombre del Señor, sí tenemos algo que es interesante, en lo cual podemos notar en el libro. Y es que se ve la providencia de Dios, el obrar de Dios escondido, de una manera oculta. ¿En qué lo vamos a ver? Por ejemplo, lo vamos a ver en que, el número 1 es que se selecciona a Esther como reina por sobre todas las candidatas. Debe haber habido más de 400 mujeres, se dice. Y que sea escogida una mujer, y una mujer judía, esto solamente puede ser a la providencia de Dios. El segundo, que Mardoqueo descubre el complot para asesinar al rey. Qué casualidad que ella haya escuchado el complot y él pueda tener a Esther para llevarle el mensaje y ella pueda llegarle el mensaje al rey. Segundo. Tercero, que el acto de echar las suertes de Purim haya caído 12 meses después y esto le dé tiempo al pueblo para prepararse y no ser exterminado. Cuarto, que el rey le diera la medida a Esther después de ignorarla por un mes. Podría morir si ella se presentaba ante el rey sin avisar. Sin embargo, el rey le dio la bienvenida después de un mes. Quinto, la paciencia del rey con Esther al permitirle celebrar otro banquete, porque en el primer banquete ella no declaró su petición, pero el rey le otorgó un día más para hacer su banquete. Sexto, el insomnio del rey que sacó a la luz la buena obra de Mardoqueo.
¿Sí? Él no pudo dormir y entonces empezó a leer y descubrió que Mardoqueo había hecho un bien por él y él no había sido recompensado. 7. Lo que parecía ser un olvido del rey, que le llevó a honrar a uno de los judíos de los cuales él había acordado matar. Parece irónico y hay bastante ironía en este libro. Eso lo vamos a ver ahorita también, porque en el verso 8, miren, el verso, octavo, la profunda preocupación del rey por el bienestar de Esther. ¿Por qué preocuparse por el bienestar de una sola? Si tiene un harén de mujeres. En todo esto nosotros vemos la providencia de Dios. Ahora, otras cosas, aunque no está el nombre, vemos su providencia, pero también dicen que no era aceptado todavía como un libro inspirado por Dios, porque tampoco habla nada acerca del templo. No hay nada acerca del templo. Luego tampoco habla nada acerca de la ley de Moisés. Tampoco se habla de ningún tipo de sacrificio o de fiesta relacionada con los mandamientos de Dios. Tampoco se habla de Jerusalén, la ciudad escogida, la ciudad donde se iba el pueblo a adorar. Tampoco se habla. De oración tampoco se habla de oración. Solamente hay cuando se habla del ayuno, generalmente está ligado a la oración. No es solamente pasar hambre, siempre estaba ligado a la oración, pero no dice, simplemente habla acerca del ayuno. Entonces, todas estas razones han sido esta y otras más, como por ejemplo que cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, se encontraron partes siempre de los libros que nosotros estamos acostumbrados a leer, incluyendo los evangelios y algunas cosas más. El libro de Isaías, había bastantes libros, pero no se halla nada acerca de Esther. Ha recibido, dice, críticas de muchos comentaristas. Y entre ellos, bueno, no voy a nombrar, solamente quiero nombrar a uno, que quizás sea conocido por nosotros. El gran reformador Lutero nunca aceptó este libro como inspirado por Dios. Él rechazó que el libro de Esther sea un libro inspirado por Dios. Es más, él dijo, esto fue lo que él dijo que debía ser excluido del canon porque era demasiado judaico. Un poco de antisemitismo. También rechazó a Santiago y a Apocalipsis. Bueno, es notable rechazar a Santiago. ¿Por qué? Porque Lutero luchó mucho en cuanto a que la salvación era por la fe. Pero cuando lee que Santiago dice la fe sin obras es muerta, entonces eso no hallaba cabida. Y hermanos, cuando la palabra de Dios no haya cabida en nuestro ser, no tenemos que sacarla de allí. La verdad es que tenemos que aceptarla. Porque ciertamente el hecho de que no tenga cabida entre nosotros no significa que no sea inspirada por Dios. Tenemos que pedirle al Señor misericordia y que nos revele por qué están ciertas cosas, pero no tenemos el derecho de decir, este libro no debería estar aquí. Ok, estas son parte de las cosas por las cuales no fue escogido. O sea, se tardó tiempo de que fuera aceptada como un libro inspirado por Dios y fuera parte de lo que nosotros tenemos ahora, como conocemos como nuestra Biblia. Está dentro de nuestra Biblia. Y quiero decir esto, hermanos. Miren, por ahí andan diciendo de que la Biblia está incompleta, que los hombres han escondido libros que también la Biblia habla y que están por allí, ¿por qué no los han metido? ¿Quién decidió que estos sean los libros? Hermanos, decir eso es decir que nuestro Dios no tuvo el poder suficiente para conservar su palabra. Que los hombres fueron más astutos y escondieron su voluntad. Cuando Él dijo que cielos y tierra pasarían, pero mi palabra nunca pasará. Afirmaciones como estas están haciendo o tratando de hacer ver como un mentiroso a nuestro Dios, aquel que dijo que permanecería en su palabra.
aquellos que, con la cual sustenta todo este universo, su palabra. Él nos ha dejado esto y está suficiente. Quizás algunos querrían ver más, como Moisés pidió ver su rostro, pero al Señor le plació solamente mostrarle sus espaldas. Y esto es lo que tenemos, hermanos, que aunque sean las espaldas de Dios, es lo suficiente para nosotros, es lo que necesitamos, no hace falta más, hermanos. Y así está, el libro de Esther fue introducido por la gracia de Dios, porque así lo quiso el Señor. Ahora bien, su género literario, hermano, no quiero hablar mucho de esto porque no se me haga confundir. Su género, es decir, es un género histórico, se habla de historia, pero algunos lo toman como si fuera, se dice que es hasta chistes, o es algo así como una especie de cuentos, o como una prosa, o algo, una historia arreglada. ¿Y por qué? Ya le voy a decir por qué. Se afirma de que su género es algo ficticio, de que es una historia así que uno se usa la ironía. ¿Por qué? El que hizo la horca o el palo para colgar a otro hombre termina colgado en esa horca. Entonces vemos la ironía dentro de ese... y ha sido debidamente, cuidadosamente tramado de modo que se vea la victoria del pueblo judío. También se dice que algunos personajes no están en la historia. El rey sí está, pero por ejemplo la reina Esther no se menciona, no hay ninguna parte que se haya encontrado, tampoco el nombre de Mardoqueo. Entonces han dicho de que bueno, este género no es histórico, sino más bien es ficticio. En cuanto a quién lo hizo, no sabemos, no se sabe, muchos le atribuyen al mismo Mardoqueo, otros dicen a alguien que fue testigo en medio de esos tiempos, pero al final o Esther mismo, pero nadie sabe específicamente quién escribió este libro. Y por último quiero leerles las fuentes que corroboran este texto histórico, el contexto histórico. Dice. Hay unas tablillas, ¿no? que se encontraron en Nippur, dice, en las cuales dice confirma la presencia de una gran población judía en Mesopotamia. O sea, esto sí se ha corroborado con los historiadores de Heródoto y esto. Habla acerca de Jerjes I, o sea que todo esto concuerda. Hay muchas cosas con las cuales él concuerdan y le dan de que sí es histórico y que no es solamente, ¿cómo le digo? No es solamente algo ficticio. Ahora bien, quiero terminar, hermanos, hablando acerca de las verdades que nos enseña este libro, o qué podemos aprender de esto. Se dice que obviamente el libro fue incorporado aquí, ¿por qué? Porque es como para darle a la fiesta de Purim, o sea, la fiesta que celebran los judíos actualmente, que es la fiesta de Purim porque echaron suertes. Purim significa suertes, echaron suertes y cayó en esa fecha y ellos vencieron, el pueblo judío. Entonces se celebra una fiesta que empieza de 3 días, que empieza con un ayuno en el día 13 porque Esther ayunó. En el día 14 hay celebración y el día 15 termina. 3 días de celebración por la victoria. Pero no es una fiesta que Dios la haya instituido, sin embargo, se la celebran, así como la fiesta si habrán oído hablar de la fiesta de Hanukkah, si la han oído, del 24 de diciembre, también la celebran los judíos. Dios había establecido 3 fiestas principales, ellos tienen 5, 2 que se han sido añadidas, que son Purim, de la que vamos a estudiar en esta semana, y Hanukkah. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver aquí las cosas en las cuales se ve como un tipo de exageración que hay en este libro. Quiero que vean bien conmigo esto, entre los cuales son estos.
Dice el tamaño y la duración de la fiesta. Estamos hablando de una fiesta que duró 180 días. Y luego una semana más, dice, para terminar. O sea, 106 meses y una semana. O sea, es una fiesta demasiado larga. O sea, es algo como que no tiene mucho sentido. Es lo que dicen, estas cosas están como fuera de foco. Dicen los que critican estas cosas, ¿no? Otra cosa, dice, el tiempo para preparar a las vírgenes. Un año completo de tratamientos, de perfumes y afeites para que sean presentadas ante el rey. Un año completo, demasiado tiempo, dice. Ahora, la cantidad de dinero que ofreció Amán para destruir al pueblo judío fueron 470,000 o 470 toneladas de plata. Era una suma exuberante. Otra cosa, el tamaño de la horca. Una horca, ¿de dónde sacaron un palo que mide 20 metros de altura? ¿Cómo colgaban a alguien ahí tan lejos, tan alto? 40. Era otra cosa que vemos, la gran cantidad de personas que murieron en un día, 75,000 personas. Estas son todas las cosas que vemos dentro del libro de Esther. Ahora bien, ahora quiero hablar espiritualmente lo que significa para nosotros, lo que nos puede enseñar este libro, nosotros como creyentes, no críticos de la palabra, sino que aquellos que aceptamos la palabra de Dios y buscamos la revelación del Espíritu Santo y su guía para ver qué nos puede enseñar. ¿Qué vemos aquí? Número 1, un malvado que es engrandecido, pero se enoja porque hay alguien que no se postra a sus pies. Y es llamado en el libro de Esther el enemigo de los judíos. ¿Quién es este enemigo? ¿Quién es el enemigo del pueblo de Dios? Es Satanás. Porque él vino aquí a robar, a matar y a destruir. Exacto, así es. Quería robarles todos los bienes y con eso pagarle quería matarlos y destruirlos. Esa era la obra de Satanás. Y vean que fue exaltado, así como Satanás. Pero él no. Él quería la adoración completa para él. No le era suficiente. Él quería toda la adoración. Y eso, hermano, es un principio diabólico. Cuando leemos en Hebreos, hermano, esto me llama mucho la reflexión, porque cuando vemos en Hebreos, cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, cuando no estamos contentos con lo que tenemos, es un principio satánico, porque Dios le había dado a Satanás, le había dado gloria, pero él quería más de eso. Él pidió adoración. ¿Ustedes recuerdan cuando se le presentó a nuestro Señor? ¿Sí recuerdan cuando estaba en la tentación? ¿Qué le dijo? Todos los reinos de este mundo me han sido dados a mí, y te lo daré a ti, si postrado me adorares. Y apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Porque escrito está, solo tu Dios adorarás, y solo ante Él te postrarás. Él buscaba esa adoración. Y como no se la dieron, ¿qué hizo? Un madero para colgarlo. Y lo que parecía ser una victoria para el enemigo, terminó siendo una victoria para el pueblo de Dios, para aquellos que hemos creído, que hemos recibido y aceptado la salvación que es en Cristo Jesús. Irónicamente, lo que Él preparó para destruir vino a ser la bendición de todos aquellos que hemos creído. Amén. Básicamente, hermanos, esto es lo que nos va a enseñar el libro de Esther. Y nos enseña otra cosa importante, que al final, no importa cuánto se levante el enemigo contra nosotros, como dijo el Señor, las puertas de la muerte no prevalecerán
contra su iglesia, así como no prevalecieron contra el pueblo judío. Y esto es algo de esperanza, hermano, ¿sabe para quién? Esta es una apreciación ya más personal. ¿Quiénes eran estas personas o estos judíos que se encontraban en esa época? Ellos eran, ustedes recordarán que Dios le había dicho a su pueblo, van a ir cautivos a Babilonia durante 70 años, pero después yo los traeré a de vuelta, y aquí me van a adorar otra vez. Pero ¿sabe qué pasó? Que muchos de los que estaban en Babilonia no volvieron, hermanos, porque ya se habían habituado ahí. Ya tenían familia, tenían negocios, y fue un pequeño remanente el que regresó. Pero Dios no se olvidó de ellos. Esta historia de Esther me hace ver, hermano, que aunque no se menciona a Dios, es decir, esta gente se apartó, no regresó, tal como Dios lo había dicho, se quedaron ahí, prefirieron la comodidad, pero aún en medio de eso, vemos la gracia y la misericordia de Dios, obrando silenciosamente sobre su pueblo. Y eso me llena a mí de esperanza, de ver que muchas veces no estamos haciendo la voluntad del Señor, hermano, o no estamos en el lugar que Él quisiera que estamos, pero podemos ver la misericordia y fidelidad del Señor en nuestras vidas. Por su gracia, hermanos, no hemos sido consumidos. Y el libro de Esther nos va a llenar de esperanza. No importa qué edicto salga, hermano, qué edicto de reyes en contra de nosotros, Dios siempre tiene la última palabra. Él puede voltear las leyes de este mundo. Si hay algo irónico en ese libro también, ¿saben qué es, hermano? Dice que según la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Si algo se jactaban ellos era de que no podía ser abrogada. Sin embargo, Dios hizo que se cambiara esa ley. Y esto me lleva también a otra cosa que se me olvidaba en la introducción. Otra de las cosas que nos enseña espiritualmente es yendo de un punto de vista evangelístico, hermanos. El rey ha dado un decreto y dice que el pueblo judío no lo obedecía y su pueblo no ha obedecido. Dios nos ha dejado sus 10 mandamientos y sus leyes, sus mandamientos, y el hombre no ha hecho caso. Y ha salido una sentencia de muerte para la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aunque esa ley no puede ser cambiada, la ley que dio el Señor, Él creó otra ley por encima para poder salvar a aquellos que ponían su confianza en Él. Esa es una historia de evangelismo y la vamos a encontrar también aquí en el libro de Esther. Y quiero terminar con eso, hermano. Quiero animarlos a que la siguiente semana vengan y ya ustedes hayan leído estos 10 capítulos del libro de Esther. Y puedan ya saber de lo que vamos a hablar. Así que los invito a que confiemos en aquel que es poderoso, hermanos, para guardarnos sin mancha. Amén. Para salvar su pueblo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra es buena, Señor. Y quiero rogarte, Señor, de que tú puedas, Señor, bendecir a mis hermanos, bendecirnos a nosotros. Y te doy gracias porque tu palabra siempre tiene final feliz, Señor. Porque hay victoria al final, Señor. No importa qué situación estemos atravesando, tú estás con nosotros, Señor. Confiamos en tus promesas, Señor, y en ti que eres fiel y verdadero. Descansamos en ti, Señor. No importa, Señor, cuántos decretos puedan dar los reyes, Señor, malvados y perversos en contra de tu pueblo, Señor. Siempre, Señor, tú estás en favor nuestro, Señor, para salvarnos y socorrernos. Y te doy gracias por ellos. En el nombre de
hermanos. Entonces todo, quiero invitar a mi hermano encargado de los diezmos y la ofrenda para que ore.